Ahorita, listo. Eh, bueno, María Soledad, cuéntanos, por favor, cómo y por qué empezaste tu carrera política y a participar en política también. Primero que todo, decir que eh, la historia yo creo que viene de más atrás en el interés por los asuntos públicos, ¿ah? El mismo hecho que me haya dedicado al tema de derechos humanos, especialmente personas con discapacidad, personas mayores, las interseccionalidades, eso tiene una raíz profunda, ¿no? También el hecho de haber estudiado derecho con una mirada hacia la justicia muy, muy enraizada en mí como valor predominante, hace que me interesara siempre el derecho público, el derecho constitucional, el derecho internacional público. Y he estado durante muchos años haciendo incidencia, ¿no? Incidencia en el ámbito público y político también en cuanto a legislación y políticas públicas, desde una perspectiva de derechos humanos eh, y por lo mismo entonces cuando se produjo en Chile la posibilidad o esta situación del proceso constituyente, dije, este es en verdad un tema que a mí me interesa, que quiero desarrollar, y eso puede valer la pena el esfuerzo de eh, ingresar a una competencia eh, electoral. Ujú. Y, antes, y un poquito antes de eso era que también todo un trabajo para la participación de personas con discapacidad acá en Chile. Había una propuesta de que el 5% de los candidatos de partidos políticos fueran personas con discapacidad, pero eso iba a ser desechado. Y ahí fue cuando el movimiento asociativo de personas con discapacidad me pide que por favor defienda, así como en una última instancia ante el Senado, ese, ese párrafo para el tema de las elecciones, en que los partidos llevaran un 5% de candidatos con discapacidad. Y eso fue una experiencia muy, muy inspiradora desde inicio, porque obviamente preparándome muy bien, hice la defensa verbal del tema ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. Y duró 2 días la defensa, y finalmente la comisión acuerda que sí va esa modificación, lo que significó la participación de personas con discapacidad en las listas de partidos políticos, y la sanción era que las listas iban a ser desechadas, desestimadas si no llevaban ese 5%. Por lo tanto, fue un tremendo logro, y los partidos buscaron en distintas partes del país, de acuerdo a los distritos, eh, personas con discapacidad que llevaran en sus listas, en los distintos partidos. En ese momento, posterior a esta defensa, yo empecé a pensar si me interesaba involucrarme en el proceso constituyente por el interés profundo en justicia, derechos humanos, el interés en los asuntos públicos. Pero yo quería hacerlo desde la esfera independiente, y esta iba a ser la primera elección y la única hasta el momento en que se iban a admitir candidaturas en listas de independientes. Esas no estaban obligadas a llevar personas con discapacidad, solo las de partido político. Pero se generó también ahí el que me buscaron de una lista independiente,
para que yo fuese candidata. Y yo dije, esta es el momento, es la oportunidad, y acepté hacerlo, leí cuáles eran los principios básicos de esa lista y yo estaba de acuerdo con ellos, estaba también en mi ideario, por lo tanto acepté esto, y que fue un arduo trabajo porque las listas de partidos independientes, a diferencia de las listas de partidos políticos, las listas de partidos políticos por sí mismas tenían derecho a presentar candidatos, en tanto que las listas de independientes les exigían firmas, un número de firmas determinado para que se aceptara la inclusión. Ujú. Entonces, desde antes hubo que trabajar mucho, buscando personas que quisieran firmar por uno y por esa lista. O Claro, sea, wow. ¿Cuántas firmas? uy, en este momento no me acuerdo, pero no sé, 10.000 pueden haber sido, una cosa así, Wow. muchas firmas. Pero esto tenía un agravante. Estábamos en pleno momento de pandemia, había momentos de cuarentenas, por lo tanto esas firmas ya no eran de ir a un lugar y firmar, sino que Claro. eran electrónicas. Ah, ok, ok. No toda la gente se maneja con el tema electrónico. Entonces, eso dificultó, porque las personas, los que no sabían cómo sacar la clave única para con eso buscar después en una planilla dónde era la lista que querías apoyar a tal candidato, eso fue un trabajo enorme, enorme, enorme. Difícil. Llamando gente, ya terminamos, yo creo, extenuados en esa parte de conseguir la firma, y las conseguimos. Y logramos inscribir la lista independiente, que fue un momento muy histórico, muy bonito, de ir al servicio electoral, los 7 que éramos miembros de la lista, inscribimos la candidatura, la lista. Y luego había otro momento en que debíamos ver, la ley decía que había que hacer listas cebra, mujer-hombre, mujer-hombre. Ajá, Y entonces esto se iba a decidir no en base al mérito, trayectoria, currículum, que en realidad yo pensaba que así debería haber sido, porque no en vano son tantos años de luchas, ¿no? De claro. lucha por los derechos de las personas, pero no, era la matemática fría de cuántas personas firmaron por ti apoyando y cuántas no. Wow. Y eso fue un momento emocionante también, estábamos todos online, los 7, y al mismo tiempo todos teníamos que poner cuántos patrocinios tenía, como que se develaba la cartilla electrónica y salía cuántos apoyos. Y bueno, soy persona ciega y fue muy emocionante porque cuando develan, dicen, felicitaciones María Soledad, felicitaciones. Y yo no sabía que era la que había tenido más apoyo en votos para inscribir en la lista. Entonces quedé en el primer lugar, ya, Wow. de la lista CEBRA. Ujú. Todo bien, bien. Si me quieres parar en algún momento, me No, dices. no, no, por favor. Entonces, de allí había que empezar a planificar cómo hacer la campaña, porque yo no había estado involucrada en temas electorales. Si bien es cierto, sí en muchos asuntos de interés público, pero no en tema de elección Claro. propiamente tal. Por lo Como tanto, candidata como como tal. candidata, claro. Ujú. Entonces, aquí había que luchar, trabajar. Y lo que puedo decir es que fueron momentos de muchas preguntas, cómo lo hacemos. Era muy artesanal, a diferencia de las candidaturas de partidos políticos, donde ya está la estructura. No Claro, era y un sistema. exacto. En las listas independientes, de alguna manera fue, ve cómo lo puedes hacer tú. O sea, cada uno rajúñese de como pueda, como crea. Claro.
Entonces hacíamos algunas actividades juntos, los 7, algunos videos que hicimos, algunas cosas para redes sociales, unos afiches también, de todos juntos, pero la candidatura era de cada persona, entonces había que diseñar, ver, buscar quién podía ser jefatura de campaña, eh, quién podía ayudar. Entonces, todo fue bien artesanal, eh, reclutando amigos, amigas, conocidos, para hacer un equipo de campaña. También ver quiénes de esos querían hacer calle, porque estábamos en pandemia, no ¿Verdad? era tan fácil, ¿ya? No muchos querían hacer calle, estábamos con cuarentena. Entonces, eh, al final, el equipo ya definitivo de calle, lo hice con 2 hijos de amigo mío, eran chicos grandes ya, una niña y un niño, y que tenían una camioneta. Entonces, ahí llevamos equipo de sonido, micrófono, Wow. y a las ferias públicas, que era el único lugar donde se admitía que fueran las personas. Solamente había permiso un par de veces por semana para ir a la feria a comprar frutas, verduras. Y ahí íbamos con nuestro equipo de música, con amplificador de sonido, un hijo, primero el hermano de una amiga me compuso una cueca Ah, que es baile típico chileno, sí, a, sí, claro. a mi candidatura. Entonces Wow. se ponía por todos lados. Después un amigo de mi hijo me hizo un rap, ya, Wow, qué moderno. 23 años. Entonces había de todo, o sea, había toda esa mezcla de apoyo distinto, de distintas formas. Mm, Mis hijos fueron un pilar súper importante en todo lo que fue redes sociales, material audiovisual, fotografía, porque es inimaginable. Yo nunca me imaginé que era así, que tanto, sobre todo con las redes sociales, que había que hacer mensajes. Y de repente yo venía de la calle así muerta de cansada y mi hijo me decía, ya, ahora hay que grabar algo. Y haciendo, trabajando. mm, ¿Sabes qué? Un periodo en donde no hubo descanso. Se trabajó de lunes a domingo, wow. eh, específicamente yo. ¿Por qué? Porque la jefatura de campaña, igual la niña que estaba ahí trabajaba de lunes a viernes, ¿ya? Pero en mi distrito electoral eran 5 comunas y se trabajaba de lunes a viernes en las comunas inmensas que hay, y la comuna donde yo vivo es una comuna más rural. Y está la otra comuna rural, y esas dos tienen menos población. Pero yo sentía un compromiso tan profundo que decía, no porque tengan menos población, yo no voy a informar. Yo Claro. tengo campaña también en esos lugares, en las ferias públicas, etcétera, todo. Así que los sábados y domingos eran en estas comunas más pequeñas, de donde, como te digo, yo vivía y vivo en una de ellas, que es como cerca de la cordillera de los Andes, o sea, hasta entre medio de cordillera, por eso es más rural. Y todo eso fue muy lindo porque una amiga venía a acompañarme y subíamos hasta arriba, hasta Mm, donde casi termina la comuna en la cordillera, ajá. y también con el puerta a puerta, y si teníamos amplificación de sonido y micrófono, sí, que eso después se tuvo mucho más metódicamente hecho, porque mi hermano, él siempre trabajó en temas de amplificación de sonido, se dedicó a cantar, y entonces él me dijo, yo aquí te voy a apoyar. Entonces él salía con su pareja y ahí ya hacíamos un grupito más grande, porque también los brigadistas, era como era época de cuarentena, eran limitados. Tenían que Claro. ser solo 3 personas que podían a uno acompañar. Bueno, igual había candidatos que se les veía con mucha gente, pero
ahí ya es otro tema, tendrían sustitutos, Claro, pero yo tenía que hacerlo con los que tenían que ser nomás. En algún momento sí pensé, yo soy persona ciega, por lo tanto yo tengo derecho a ir con un acompañante, claro, claro. no es brigadista. Y mi hermano también es ciego, necesita estar con otra persona. Así que así hicimos nuestra brigada. Wow, Y esta brigada es que es maravilloso porque está envuelto en es como una novela romántica para mí, un romanticismo con la gente, con las personas, con los momentos vividos. Entonces salíamos así y bueno, yo le decía a la gente en micrófono, yo no vengo a hacer regalos materiales, sino que vengo a hacerles un regalo musical. Y ahí cantaba mi hermano. Después retomaba yo y ya empezaba a dar el discurso de lo que yo estaba pensando y qué era lo que proponía. En las ferias libres era un contacto mucho más cercano, hablabas en directo con las personas y todos con mascarilla. Entonces me acuerdo que en una oportunidad en una feria libre, una de las personas que vendía dijo, pero ¿cómo voy a votar por usted si no la veo? Entonces yo le dije, ¿quiere verme? Y me saqué la mascarilla un segundo y me la puse de nuevo. Ya me vio. Entonces ya, y así conversaba tantas cosas de gente que decía, no, si esto ya está todo cocinado, no. Había mucha desconfianza. Cuando yo decía que era independiente, eso era bueno, porque la gente claro. sí como que se detenía más a escuchar. Ya no hay Mira, ese tradicionalismo de los partidos políticos del cual la gente está tan aburrida. aburrida, claro. Me pasaron cosas increíbles en las juntas de vecinos, hubo reuniones bonitas ahí con las personas que hacían todas las preguntas que ellos quisieran. Hicimos también unos operativos de ayuda social que servían para darse a conocer como, bueno, consultas jurídicas, por supuesto, soy yo abogada, consulta jurídica. ¿Quién estaba más? Ah, una persona que asesoraba para hacer trámites, cómo se hacían los trámites para sacar carne de identidad, credenciales de salud, etcétera. Entonces, ideábamos cosas que podemos ir haciendo. Pedí un préstamo para poder costear gastos que tienes que costear, por Sí. ejemplo, todo el tema de los carteles, Ujú, ¿ah? Los letreros grandes con foto y con un lema. Yo le puse con la mirada de la inclusión. Ese era mi ujú. lema, que Wow. la paradoja de una persona ciega que tiene la mirada de la inclusión. Mm, Y en cuanto a los medios, sabíamos que los medios de difusión nacional, súper difíciles, o sea, conseguir en un canal de un televisión espacio. nacional, tuve allí como 3 entrevistas Ujú, donde tuve como rápidamente ahí captando adeptos. Es increíble el efecto de la televisión inmediato. Como me escribió gente, escuchamos y usted es nuestra candidata. Porque imagínate, claro, yo he trabajado mucho, pero en ambientes de derechos humanos, o sea, no es que toda la ciudadanía a mí me iba a conocer, no claro, era una persona conocida por toda la ciudadanía, entonces tenía que abrir espacio. Los medios, los diarios de circulación nacional, imposible hacer insertos, los valores millones. claro. Entonces yo dije, acá voy a hacer algo direccionado a las comunas que son mi distrito. Y entonces ubiqué las radios comunitarias, esas radios chiquititas que, que funcionan para cada comuna. Y Ujú, ahí hice espacio que me encantó porque pude desarrollar lo que era mi habilidad comunicacional. Yo lo invitaba, por ejemplo, por decirte algo. Hoy día vamos a hablar de las personas mayores, entonces invitaba a un geriatra, un psicólogo, una persona mayor, dirigente, y hacíamos un programa temático de eso.
Y así en distintos temas. claro, También ahí se fue recabando auditores que votaron. Y lo otro eran los medios escritos locales, de comunas, comunales, que son, eh, por ejemplo, habían unos virtuales, ¿ya? Habían unos diarios en una de las comunas grandes que también puso información, una revista en otra comuna que también colocó material informativo y que fue muy satisfactorio después porque todas esas personas me dijeron que me habían elegido candidata a mí, siendo claro. que habían muchos otros candidatos en la comuna, po, Ujú, gente políticamente súper conocida. Entonces, fue una retroalimentación tan gratificante. Lo otro que yo sabía que la discapacidad podía ser una desventaja, pero yo ¿en qué como nunca, sentido? nunca me he planteado así, Claro, jamás, sí, de sí, que sí. ah, entonces yo llegaba segura, feliz, ahí a los lugares y hacía mis proclamas y yo les decía a la gente, yo soy una persona ciega y por lo mismo yo hablo de mente a mente y de corazón a corazón, que es lo más profundo. Yo creo que eso penetró bastante, ¿ya? Y te digo que, no sé, te diría en un porcentaje tremendamente alto, doblegó cualquier duda que pudiera haber. Y eso se demostró una vez que en las redes sociales alguien escribió, ¿y cómo va a escribir la Constitución si es ciega? Y mi hijo me fue a contar, oye, escribieron esto. Le dije, mira, ¿sabes qué? No vamos a decir nada. Vamos a ver qué pasa. En una hora estaba tapizado de mensajes de la gente diciéndole a la persona cómo se le ocurría decir una cosa así, Claro, que eso era, o sea, yo no necesité decir nada. Las personas estaban absolutamente convencidas que la ceguera no era ningún obstáculo, que la preparación que yo tenía y los puntos que yo abordaba hacían totalmente válido y suficiente para ser opción electoral. Así que tengo tantas hermosas experiencias de lo que fue la campaña. Fue agotadora, sí, porque sobre todo te digo eso de la pandemia, yo recuerdo que llegaba después todo el día en la calle y había días en que llegaba tan cansada que me echaba acá se llama lisoform, el desinfectante, me lo echaba de la cabeza para abajo. No tenía valor de ya entrar a duchar, ¿me entiendes? claro. Solo el desinfectante spray desde el pelo para abajo. Y después tenía que llegar a elaborar contenido. O sea, yo llegaba de la calle, pero llegaba a elaborar contenido, comía algo, elaboraba qué es lo que para tal cosa, tal medio que me pedía alguna nota, ya escribiendo qué es lo que voy a hacer, diseñando qué es lo que voy a hacer. O sea, fue una campaña bien a pulso, con apoyo, como te decía, de la familia, de amigas, de amigos. Entonces eso lo hizo más lindo todavía, lo hizo muy bonito y como estábamos en esa época tan rara, me acuerdo que de ese préstamo, una parte de ese préstamo iba a ser como una apertura oficial de la candidatura. Pero ocurrió que se produjeron, que aquí siempre en nuestro país tenemos tanta de estos desastres naturales y se produjo un aluvión en mi comuna, más arriba. Entonces yo lo que decidí fue que no íbamos a hacer apertura de campaña, sino que el dinero se iba a llevarles agua, por ejemplo, que con el aluvión habían quedado sin agua, Ujú. a llevarle enseres y otras cosas. Yo creía que eso era lo más consecuente de hacer, ¿ya? Y yo creo que estuvo bien hacerlo así y ya el mostrarse estaba por otras vías. Por ejemplo, el ir a hacer campaña
en los negocios, yo le decía, ustedes son mi canal de televisión, en esos negocios pequeños de donde venden abarrotes, no sé si le llaman así ustedes, pero son Sí, 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 bodegas también. claro, bodegas donde venden la sal, el azúcar, esas cosas. Entonces yo le decía, ustedes son mi canal de televisión, así que aceptarían que les deje aquí unos volantes. Claro, claro, todo sí, sí. Lápices también, que los préstamos sirven para todas esas cosas que en una candidatura es bueno tener. Así que eso es lo que en este minuto recuerdo de esa campaña hermosa, emocionante y que finalmente el último día fue muy bonito. eh, Estábamos este pequeño equipo y de repente apareció una persona, era de noche ya. Yo sabía que mi hermana estaba enferma en una comuna que es lejos de acá. Y llegó ella, una persona, y me dice, señora, ¿no me conoce? No, ¿quién es? Soy tu hermana. Entonces había llegado ella, Ay, nos qué tomamos bonito. fotos, fue tan emocionante. Después nos fuimos hasta arriba a los poblados de mi comuna, San José de Maipo, hablando con el altavoz, pero piensa tú en una calle vacía, pues si estábamos en cuarentena. Sí. ¿Ah? Entonces, había toque de queda incluso ese día, toque de queda. Y hablando, 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 hablando en esa noche, y ya volvimos a nuestra casa y aquí estaba toda mi familia esperando. Fue muy bonito, muy emotivo, lo que mis hijos dijeron. Fue todo muy, muy bonito. Claro. Que llegó el día de la elección. Bueno, antes voy a hacer una reflexión. Yo creo que cuando uno quiere dedicarse a lo político, primero tiene que tener mucha pasión por eh, hacer un servicio a los demás. No lo veo yo de otra manera. Así lo sentí yo. El fuerte llamado a hacer un servicio hacia el país, hasta hacia las demás personas. En segundo lugar, tener conocimientos de lo que se Claro. está, porque eso genera certezas y seguridades a las personas, ¿ya? Ser siempre transparente en lo que uno dice, contestar todo lo que a uno le pregunten, eso yo también lo considero súper importante, porque las personas ahí no quedan con lugar a dudas. Incluso acá en Chile, para uno poder colocar un letrero, era importante conseguir autorización de los dueños de esos espacios, ¿ya? Hay solamente pequeños lugares para poner carteles públicos, pero después en los lugares particulares tienes que tener firmada la autorización del dueño del local de la casa. Entonces, hay amigos, amigas, eh, el- la persona que hizo la cueca, hermano, una amiga que también prestó su domicilio para poner un letrero, el hermano de ella, señora, caballeros de almacenes. Mira, eso fue hermosísimo. Cuando iba a la feria libre, no faltaron los que se acercaron a decirme a mí, ¿sabe qué? Le ofrezco el frontis de mi casa Ay, para que ponga, wow. que yo no conocía, Sí. ¿ya? Le ofrezco el frontis de mi casa para que ponga letrero. Fue muy bonito y en un par de ocasiones fue divertido porque fue el trueque en dos de estas bodeguitas muy pequeñas. Yo tengo una consulta jurídica, si usted me contesta la consulta, yo le dejo que ponga el letrero, ya, po. Y yo contestaba la consulta legal y ya, y se ponía el letrero. En dos partes me Wow. pasó eso. Eh, Fue muy, muy bonito, muy bonito. Acá, dentro de lo que es mi comuna, claro, gente que me conoce, dueños de negocio, qué sé yo, que autorizaban, que es como una carretera principal y esa tiene como negocio a los lados y ellos autorizaban que pusiera el letrero.
Entonces, como te digo, fue muy bonito todo este circuito de radio, de medios locales, radios comunitarias. Ah, lo otro que hice que fue eso bien interesante, las cápsulas radiales. Escribir, pero una frase, idea principal y presentarse. Soy fulana de tal cosa, y pienso tal cosa, ¿ya? Y ahí lista tanto, número tanto, ¿ya? Y eso conté con muy buena, yo diría, receptividad de dos radios, de radios grandes, ¿ah? De donde puse cuñas radiales, que es lo único accesible que uno puede poner, porque si no, no se puede pagar. Entonces, me ayudaron incluso para acortar, hacen una, por ejemplo, entre palabra y palabra, reducir fracción de segundo el sonidista para que encuadre los 30 segundos que tenía que tener para acceder a determinado precio más barato. ¿Ya? 30 Entonces, segundos, no es 30, nada. 30 segundos todo. Ujú. Pero fíjate que se alcanza a decir y se da un mensaje claro y era emocionante porque yo sabía las horas en que iba a salir, entonces a veces ponía y escuchaba. La primera vez fue tan emocionante que salió el mensaje, iba sobre distintas materias, educación, medio ambiente, un montón de cosas. Entonces, en ese contexto llegó el día de la elección, eso fue muy bonito, fui al local con mi familia, mucha gente se acercó a saludarme, a decirme que habían votado por mí, que querían tomarse fotos conmigo, gente que pasaba y decía, "Oh, toda mi familia está con usted". Wow. Fue muy lindo al otro día porque era sábado y domingo la votación para que no se acumulara mucha gente por la pandemia, entonces lo hicieron en 2 días. El segundo día fui con mi amiga, esta amiga que me acompañaba hacia arriba, en la comuna hacia la cordillera, y fui con ella y también recibí una cantidad de saludos, de muestras de aprecio, Wow. cosas bonitas que me dijeron que no las puedo reproducir porque dirían que me estoy echando flores, pero No, por favor. muy bonito. Y yo después llegué a la casa y ya iban a empezar los escrutinios, pero tenía una sensación, yo no quería sentirme triunfalista ni nada, ¿ya? Y empezó a hacer el escrutinio. Y en eso me llamó mi secretaria, me dice, usted está saliendo en la televisión como una de las personas electas. Entra mi familia, yo estaba aislada en una pieza. Entra, ven a ver la televisión, si está saliendo y todo. Bueno, aquí dividamos los resultados en dos. Para mí como experiencia personal, todo lo que hice la campaña y sacar, eh, fueron casi 13.000 votos, de NN a 13.000 votos, fue un triunfo total. Pero el sistema electoral hablaba de la paridad de género, ¿ya? Entonces, tenían que salir igual cantidad de hombres y de mujeres. Y eran 6 cupos para mi distrito electoral. Salieron 3 mujeres muy conocidas. Una fue candidata a presidenta de la República. Ya con eso te digo todo. 3 mujeres conocidas. El cuarto era hombre de mi lista. Y la quinta tenía que ser yo. Pero por paridad de género, como eran 6 cupos, 3 ya lo ocuparon mujeres, el cuarto es un hombre, los otros 2 tenían que ser hombres. Entonces, de mi lista, como yo era la que tenía que venir, tuve que, o sea, legalmente, el puesto se cede al varón que obtuvo mayor votación en la lista. Ni siquiera la persona que seguía era hombre, porque tenía yo mis votos y después la que venía era otra mujer que sacó 5.000 votos. Y quien quedó fue un joven que sacó 2.000 votos. Wow, qué Entonces, diferencia. más de 10.000 votos de diferencia tuve yo Wow. con él. Y eran las reglas del juego, paridad de género, y yo quedé fuera. No, no fui la única que le pasó, ¿eh? Le pasó como a 11 mujeres. Wow.
en Chile sí se votó por mujeres y quedamos fuera, po. Y ahí fue una parte, claro, compleja, dolorosa, pero después que pasa esa pena, eh, queda lo bueno, porque igual aporté en un proceso, eh, me resigné y no dije ni una palabra frente a lo que en mi interior yo sentía que era requete injusto, pero esas eran las reglas del juego. Así que después me decidí a aportar al proceso constituyente por las vías que había, que eran pedir audiencias verbales a las comisiones, y ahí presenté en muchas comisiones, hablando muchas de las cosas que dije quedaron en ese proyecto constitucional. Y lo otro fue la norma, iniciativa popular de norma constitucional. Ahí generé una iniciativa, en realidad fueron dos. Una fue la de personas con discapacidad y la otra de personas mayores. Y la de personas con discapacidad la hice con una organización de la sociedad civil, con una organización. Hicimos ahí la búsqueda de los votos nuevamente. Estos votos electrónicos se requerían 15.000 para que fuera aceptada como materia a debatir en la Convención Constitucional. Y nosotros sacamos más de 16.000. ¿Ya? Entonces se incorporó en las materias que fueron discutidas. Y la otra que se trabajó en grupo, donde yo di la matriz de personas mayores, también quedó en las normas a discutir. Por lo tanto, en la suma, en la resta, finalmente el que quiere contribuir, quiere aportar al país, quiere hacer incidencia, va a tener forma como hacerlo. No siempre la estructura te permite a los independientes, y en el caso acá que se produjo este doble juego, que una norma que es buena, luego en la práctica se aplicó y revirtió ciertos resultados. Entonces, yo creo que hay que mirarlo por ese lado. En ningún caso me sentí arrepentida de todo, porque si lo ves, todo lo que te conté, hasta estos casi 13.000 votos, es un éxito. Es un Tal éxito para cual. una mujer que no es así conocida por todo el país y que además es una persona ciega, ¿ya? O sea, fue una campaña exitosa. Sí, Que haya totalmente. legalmente ceder el puesto al que ganó 2.000 votos, ya eso es otro tema. Pero eso es lo que pasó en esta candidatura. Yo creo que además de decir que fue una campaña exitosa de pasar a ser una persona de la sociedad, a tener 13.000 votos para un proceso constituyente, creo que también su campaña visibilizó ciertas luchas que no son visibles en el día a día y sobre todo en la política en Ujú. general. Pero además de lo que me cuentas, se nota que fue una campaña construida a partir de la comunidad y de la gente que te rodea. O sea, este tema eh, de que los hijos o hijas de tus amigos te escribían canciones y que tu hermano te ayudaba con la amplificación del sonido y tus hijas y tus hijos te ayudaban con el manejo de redes sociales. O sea, creo que estamos muy acostumbrados y acostumbradas a que la política se construya con sumas grandes de dinero, como con aportes conocidos, aportantes conocidos, nombres conocidos, con partidos políticos conocidos, pero entiendo que tu campaña se construyó desde el suelo, o sea, y con todos los recursos que tenías, ¿no? Entonces, Y además decirte, ¿te acuerdas que yo te dije pedí un préstamo? exacto también. Préstamo es un préstamo específico que se llama préstamo con fines electorales. Ah, wow. Eso es un mundo sacarlo, pero los bancos no tienen idea cómo se hace. Mira, es que me estuvieron a punto de que yo firmara
un documento que era otro tipo de préstamo con intereses mucho más altos. Entonces, eh, esos son cosas que el sistema tiene que mejorar. Si hay préstamos con fines electorales, uno los va a devolver y todo, tiene que ser que los bancos sepan cómo tramitarlo, que el Banco del Estado sepa cómo se abre una cuenta para que... Eso fue otro parto, ¿ya? Es terrible. La burocracia del Banco Estado, todo era problemático. Ya después cuando se sacó ese tapón, ya fue empezar a marchar y hacer, como tú dices, con los hijos, con la comunidad, y incurriendo en los gastos necesarios que había que hacer. Pero eso es lo bonito, lo hermoso que tuvo toda esta campaña. Y te digo que con la cantidad de votos, por supuesto que después venía elección de diputados y me pidieron que fuera candidata a diputada. Pero yo lo pensé, todavía estaba dolida en realidad. Y yo dije que no iba a aceptar. Me decían, pero ¿cómo si ya tienes la campaña hecha? Acepta, anda. Y dije, no, porque sabes que mi compromiso era la Constitución. Yo, no es la figuración política lo que exactamente yo quiero, sino que contribuir, y todavía no me siento repuesta de esto. Claro, Así que me llamaron hasta el último día cuando había que inscribir candidatura y yo dije que no. Y estoy contenta de eso también, porque cuando tú lo has dado todo en la calle, todo en la campaña, sí, ya, pero desgastada. Y después con esto que pasó, que no era lo lógico que debería haber pasado, pero bueno, eran las reglas del juego. Entonces, está bien, yo acepté la regla del juego, pero requerí tiempo para ir como reponiéndome. claro. Y Mucho. teniendo en cuenta todo este camino que nos acabas de contar y justamente como todo este, como digámosle trago amargo que te quedó después de este proceso y después de todo este esfuerzo, ¿qué le recomendarías a una mujer que empieza en política? Lo que yo dije hace un rato, esto de sentir el llamado hacia el Ujú, servicio público. ujú, Yo encuentro que eso es vital, ¿ya? El conocer de qué estamos hablando, o sea, eso significa que hay que estudiar. ujú. Uno no puede hacer una campaña a base de un panfleto. Tienes que estudiar los temas, los que te interesa profundizar, aquellos que vas a ofrecer, a desarrollar a la ciudadanía y no ofrecer cosas materiales, porque eso es ridículo, es algo que muere en el mismo momento. Es una construcción que estás ofreciendo, una propuesta de tipo público, política. También, como decía yo, contestar todas las preguntas, y para eso hay que ser estudiosa y hay que ser transparente. Eso es lo que yo recomiendo. El resto es la intuición. Conversar, sí, con gente, cómo lo han hecho, cómo se ve, qué es lo que se ve que se hace en una campaña. Yo después aprendí cosas que nadie me dijo, ¿ya? Cosas que aprendí en la práctica, como digo, a pulso. La intuición nomás te va dando, y tú quieres sacar adelante, entonces eso te impulsa a seguir, a no cansarte, a estar ahí, darle, 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 darle. Eso es lo que yo creo importante. Ahora, si la persona quiere decidirse para algo público, en general, algo político, bueno, saber que hay momentos en que te va a ir bien, otros momentos que te va a ir mal, pero si tienes ese interés de estar en el fuego político, eh, tienes que seguirlo adelante, ¿no? Seguirlo, seguirlo, seguirlo. Y hablamos un poquito, eh, como brevemente tal vez de los obstáculos que enfrentaste en tu campaña, como por ejemplo la pandemia fue un obstáculo poco tradicional, pero hablando de obstáculos externos y también a la par internos, digamos, ¿no?
¿cuáles crees que fueron los más grandes dentro de tu carrera? Y ligándolo un poco a de nuevo las recomendaciones para las mujeres que entran en política y cómo superar estos obstáculos, digamos, ¿no? En esta campaña es que yo creo que la vida de, en este caso, de una mujer con discapacidad está acostumbrada a los obstáculos. Ujú, Entonces, por eso, eh, por forma de ser, acostumbro a no caer al suelo cuando vienen las barreras. No, yo digo siempre que no creo en los imposibles. ujú. Entonces, claro, me pongo nomás ahí a diseñar, a estudiar, a pensar cómo, cómo resolver el obstáculo, cómo ir, cómo hacerlo. Imagínate lo que fue, no, sí, esto es de película. En un momento por la pandemia deciden suspender la campaña, cosa que fue caótica. Suspenderla, la suspendieron, no me acuerdo bien, por un mes y después se retomó. Esto es como que vas a toda velocidad y te paralizan, pero eso tenía un costo económico, porque obligaban a que todos los letreros que se habían puesto había que sacarlos. Y eso es un costo. Tienes que pagarle a una persona que vaya, se encarame, Me se suba. muero, claro. Yo escribí al Congreso diciéndole que no iba a pasar nada, así que da, pero ellos optaron por una cosa muy teórica que en el Parlamento decidieron no, se bajan porque no es candidatura, entonces se bajan los letreros. Para lo, más encima para los independientes que costeábamos con recursos propios, era terrible, terrible. Y después al mes volver a poner todo. Así es la cosa. Y después, 2 días antes de la votación, hay que retirar todos los letreros. Bueno, Muy, esas son realidades que uno tiene que conocer. Por lo mismo tiene que uno tener mucha confianza en lo que va a hacer, porque de otra forma no te embarcas en un préstamo, ¿ya? Pero yo considero que valió la pena en este caso. De todas maneras, valió la pena hacerlo, lo hice con todo. Y yo me reía al final de la campaña porque decía, yo perfectamente podría hacer una escuela de candidaturas electorales, porque aprendí tanto, 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 mm, que es, pero ya como escribir el programa y hacer las clases de candidaturas electorales. Y eso se aprende en el terreno. claro. Y en este tipo de crisis, digamos, de lo que me cuentas ahorita, que te mandaron a sacar los carteles, los letreros, para después volverlos a poner, cortaron la campaña en pleno periodo. Y asumo que tuviste otras crisis también dentro de tu campaña. ¿Qué estrategias usaste como para manejarlas de la mejor manera, con todo el equipo que te ayudaba, para también continuar con este propósito de llegar Bueno, a la constituyente? yo creo que ahí es la resiliencia. Ujú, Porque, por ejemplo, cuando se detiene la campaña, ¿qué vas a hacer si es algo que la ley fue una ley que se sacó en 2 días para suspender por el tema de la pandemia? ujú, Nos tocaron circunstancias extraordinarias que no creo, lo veo difícil que vuelvan a ocurrir algo tan, tan límite como eso. ujú. Sí, claro, se estaba muriendo gente y todo eso. Entonces, había que aceptar. Otras cosas que pueden ser momentos críticos, por ejemplo, si tiene un brigadista que de repente desaparece o simplemente no quiere continuar, porque eso es hacer puerta a puerta, entregar información, hablar, explicar, te ayudan con lo que tú estás haciendo. Bueno, ahí nada que hacer, buscar otra persona nomás, ir viendo qué persona, quién podría estar interesado, alguien que le interese el trabajo comunitario, porque eso también es importante. No es, como le dicen, volantear, ¿ah? Tirar volante, no es eso. En la campaña, nosotros sabíamos cuánto había costado cada volante. Entonces no era, ya vamos tirando, vamos. No, era entregarlo a quienes se interesaban en la información, no para que después lo votaran, porque eso nos tocaba mucho en la Feria Libre, ver muchos volantes votados de otros candidatos.
Ujú. que hacían esto de volantear, campañas que cuentan con muchos recursos y que pueden tirar volantes, dejar volantes por todos lados. Nosotros sabíamos que costaban, entonces se le entregaba a las personas interesadas. Todo eso lo fuimos descubriendo y fuimos haciendo toda nuestra forma de movernos. O que en estas cosas los que se comprometen de verdad tienen muy buena voluntad y también creen, entonces muy rico porque se trabaja así como todos creyendo, todos para la misma línea. De hecho, imagínate tú lo que era en pandemia, una campaña donde nos alimentamos prácticamente galletas y plátanos para no comprar nada que implicara tomar con las manos. Andábamos Claro, botellas de alcohol gel para estar a cada rato. Yo lo que jamás rechacé fue dar la mano a personas, abrazar personas, si ellos querían abrazarme. No podía, no podía, no me nacía del corazón, no, por la pandemia. claro, claro. Pero entonces sí, la precaución del alcohol gel, la mascarilla, eso sí. Así que por Y- eso te digo, lo rico era que fuimos capaces de luchar con esas situaciones. ajá. Imagínate tantos días alimentándose con galletas y plátano. Mi abuelita siempre me daba eso de comer. Cuando era chiquita decía que eso llenaba mucho la panza. Claro que sí, Em, claro. Te iba a preguntar, porque tú hiciste campaña en una época donde todas las personas éramos absolutamente vulnerables, o sea, todos nos sentíamos muy tristes por lo que pasaba en general, pero además tú tenías una carga emocional adicional que era justamente esto de la campaña, ¿no? Y Sí. obviamente como en todos los procesos de la vida hay momentos buenos, pero también hay momentos malos, Ujú. y obviamente también tienes que lidiar con tu familia y como con las cosas que pasan a tu entorno, entonces preguntarte cómo o qué estrategias utilizabas para manejar tus emociones y no dejar que como que se interpongan en el camino de todo este proceso que estabas construyendo. Yo te diría que solamente creyendo que era bueno lo que estaba haciendo, porque había momentos, era tanto el fragor de todo esto que a veces, por ejemplo, mis hijos podían estar más molestos, más irritables, Ajá. ¿ya? Mi marido está bien asustado con la pandemia porque tiene presión alta. Ujú. Entonces, claro que se generaban fricciones cotidianas, po, pero yo vuelvo a esto de la resiliencia, yo decía, pucha, igual me están ayudando, así que bien, todo nomás, yo explico racionalmente lo que tengo que explicar y nada más. Y le pedía fuerza, mis padres están fallecidos. Todos los días le pedía fuerza a ellos, a mi mamá y a mi papá. Y les daba las gracias, gracias por darme toda esta fuerza que tengo para levantarme a las 7 de la mañana, acostarme a las 12 de la noche. Wow, Es que fue así, fue la emoción de creer mucho en lo que estaba haciendo. De otra claro, forma no me hubiera sostenido ni 15 días. ¿Mm? claro, claro. Y, Bueno, yo te voy a tener que dejar porque tengo una clase ahora que hacer. uy, ya, no te preocupes. ¿Está Em, bien con todo lo que hablamos? sí, 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 o sea, creo que la historia que contaste al ¿O comienzo quieres de, hacerme una última pregunta? si tenemos un minuto, nada más, nada más preguntarte ¿Ya? qué lugar ha ocupado en tu carrera la Agenda de las Mujeres y qué ha significado eso para tu liderazgo político en tu campaña. Bueno, para mí el rol de las mujeres en la vida, en toda la vida, no solamente en el ámbito político, es fundamental. Y yo creo que por fin estamos viviendo una época en que se están abriendo esas compuertas para que pueda aparecer la mujer en todo su esplendor, con toda su creatividad, su capacidad de levantarse en los malos momentos y seguir adelante. Y por lo mismo, temáticamente escrito sobre mujeres. eh, Ahora hice un video. Entonces estoy siempre con la interseccionalidad que significa la mujer en distintos planos. ¿Mm?
y muy involucrada, por supuesto, con las mujeres mayores y las mujeres con discapacidad. Con todas las mujeres, yo tengo 2 hijas, pero además con mujeres en sectores más vulnerables de la población. Qué lindo. María Soledad, me hubiese encantado hacerte más preguntas, pero creo que la historia que nos contaste al comienzo estuvo súper, súper completa. De todo corazón te agradezco muchísimo tu tiempo y siempre para mí es personalmente de verdad te lo digo, para mí es un súper, súper placer escucharte. Me siento muy afortunada de conocerte y vamos a estar en comunicaciones contigo sobre los resultados del estudio de todas maneras. Y yo sé que siempre vas por Washington, así que cada vez que estés por ahí, ya sabes que las puertas de la CIM siempre están abiertas para ti. Ay, qué bueno, muchas gracias. Y si hay alguna duda en algún momento, me llamas nomás por WhatsApp, Te algo llamo. que necesites que yo te responda si hay duda. ¿Ya? Genial, perfecto. Muchísimas Besito. gracias. Que tengas un lindo Besos, día. Un beso. Adiós. cariño.